El sol caía fuerte sobre el desierto, tan fuerte que parecía quemar todo lo que tocaba, y el viento movía la arena como si quisiera borrar cualquier huella de vida. Mateo, un ranchero de corazón tranquilo pero mirada alerta, cruzaba ese camino todos los días. Conocía cada duna, cada sombra, cada sonido. Pero ese día, algo era diferente. Algo en el aire le decía que no estaba solo. Mientras guiaba su caballo, escuchó un ruido muy pequeño, como un suspiro perdido entre la arena. Primero pensó que era el viento, pero el sonido volvió, débil, frágil, como una petición de ayuda. Mateo frenó y miró alrededor, tratando de encontrar el origen. La arena brillaba, moviéndose como agua caliente bajo el sol. Entonces la vio. Entre dos dunas, casi enterrada, había una figura. Era una mujer joven, una apache, tirada boca abajo, con la piel quemada por el sol y la ropa rota. Tenía los labios secos, las manos temblando y la respiración muy lenta, como si la vida estuviera escapando de su cuerpo. Mateo sintió un golpe en el pecho. En ese desierto no se llegaba por accidente. A esa mujer la habían dejado ahí para morir. Él bajó rápido del caballo y corrió hacia ella. La arena le quemaba las piernas, pero no le importó. Cuando llegó a su lado, la tocó suave para ver si aún tenía vida. La mujer abrió un ojo, apenas, lo suficiente para ver la sombra del ranchero sobre ella. Intentó hablar, pero solo salió un sonido débil, un murmullo sin fuerza. Mateo se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo. Si la dejaba ahí, moriría antes del atardecer. Pero si la llevaba con él, podía meterse en problemas con la gente del pueblo, que no quería apaches cerca. Más aún, podía meterse en problemas con quienes la habían dejado ahí. Ese pensamiento le hizo temblar las manos, pero también le encendió algo dentro, una voz interna que le decía que no podía dejarla morir. Con cuidado, la levantó en sus brazos. Su cuerpo estaba ligero, demasiado ligero, como si ya hubiera perdido casi todas sus fuerzas. Ella trató de resistirse por un segundo, moviendo un brazo débil, pero Mateo le habló con voz calmada. Tranquila, ya estás a salvo. No sabía si ella entendía sus palabras, pero sus ojos se relajaron un poco. Él la acomodó sobre el caballo, la sostuvo firme, y comenzó el camino de regreso a su rancho. El sol seguía golpeando, y el desierto parecía observarlos con silencio profundo. Mientras avanzaban, la mujer murmuró algo. No era un nombre, tampoco una palabra completa. Era más como un sonido de dolor, de miedo, de recuerdo. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué le habrían hecho? ¿Quién había tenido la crueldad de dejarla morir en un lugar tan duro? Cada paso del caballo levantaba arena y hacía más difícil el camino, pero Mateo no se detuvo. La vida de la mujer dependía de él. Y aunque no la conocía, aunque no sabía su historia, sentía que algo grande, algo peligroso, estaba por empezar. Cuando el rancho apareció a lo lejos, Mateo respiró un poco más tranquilo. Pero no sabía que ese momento, ese rescate, cambiaría su destino para siempre. No sabía que al llevar a esa mujer, estaba entrando en una historia llena de secretos, enemigos y decisiones que pondrían en riesgo su propia vida. Solo sabía una cosa, esa mujer entre la arena no había llegado ahí sola. Y quien la dejó morir, seguramente volvería a buscarla. La luz de la mañana entraba suave por la ventana del pequeño cuarto. El rancho de Mateo estaba en silencio, solo se escuchaba el sonido lejano de las gallinas y el viento que golpeaba la madera vieja. La mujer apache, aún débil, abrió lentamente los ojos. Primero vio el techo, después las paredes, y finalmente la manta que cubría su cuerpo. No sabía dónde estaba. Su respiración se aceleró al sentir que no tenía fuerzas para levantarse. Su primera reacción fue miedo. Movió la mano con dificultad, buscando algo para defenderse, pero no encontró nada. Su cuerpo dolía, especialmente las muñecas y la espalda. Se sentía atrapada, perdida, sola en un lugar desconocido. Intentó incorporarse, pero el esfuerzo la hizo gemir. Ese pequeño sonido llamó la atención del ranchero, que estaba en la otra habitación. Mateo entró rápido, pero despacio en movimientos, para no asustarla. Ella levantó la mirada y lo vio. Sus ojos se abrieron más, llenos de alerta. Intentó retroceder en la cama, aunque no tenía fuerzas para hacerlo. Mateo levantó las manos para mostrar que no era una amenaza.
Tranquila, no te voy a hacer daño, dijo con voz baja. La mujer respiró fuerte, como un animal acorralado. No confiaba en él, y con razón. No conocía su rostro, no conocía el lugar, y no sabía si había sido él quien la dejó en el desierto o si era parte de los hombres que la querían muerta. Mateo avanzó un paso, despacio. Te encontré en el desierto, explicó. Estabas muy mal, pensaba que no ibas a sobrevivir. Ella apartó la mirada, como si recordara algo que prefería olvidar. Sus labios estaban secos, así que Mateo tomó una jarra con agua y le ofreció un vaso. La mujer dudó, miró el agua, luego miró al ranchero. Después de unos segundos, tomó el vaso con manos temblorosas. Bebió despacio, como si cada gota le devolviera un poco de vida. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, aunque sabía que tal vez no obtendría respuesta. La mujer no habló. Cerró los ojos un momento, como si estuviera buscando fuerzas o calculando si podía confiar en él. Mateo no insistió. Se limitó a observarla con respeto. Sabía que ella había pasado por algo terrible. No necesitaba presionarla. Cuando intentó levantarse de la cama, su cuerpo volvió a fallar. Mateo dio un paso para ayudarla, pero ella levantó la mano en señal de no. Él se detuvo. Estaba claro que ella no quería sentir que dependía de nadie. Aún así, logró sentarse un poco. Sus ojos recorrieron el cuarto, las paredes simples, la mesa pequeña, la silla de madera, la manta tejida por manos viejas. Nada le parecía familiar. Todo le parecía demasiado tranquilo, demasiado seguro para ser real. Pero ese momento de calma terminó rápido. A lo lejos, los perros empezaron a ladrar. La mujer reaccionó al instante. Sus ojos mostraron un miedo profundo, como si alguien le estuviera persiguiendo hasta ese lugar. Mateo miró por la ventana y vio polvo levantándose en el camino. Alguien se acercaba al rancho. La mujer trató de bajar de la cama, pero no podía. Sin pensar, tomó el brazo de Mateo con fuerza sorprendente para alguien tan débil. Su mirada decía más que cualquier palabra: no los dejes entrar, no digas que estoy aquí. Mateo sintió un nudo en la garganta. Algo serio estaba pasando. Esa mujer no era una desconocida cualquiera. Había peligros acercándose. Quédate aquí, le susurró. No te preocupes. Yo hablo con quien sea. La mujer lo soltó, pero su respiración siguió rápida. Se acomodó como pudo, preparándose para lo que viniera. Mateo salió al porche justo cuando 3 jinetes se detuvieron frente al rancho. Sus rostros estaban tensos, sus miradas frías. Uno de ellos preguntó: «Buscamos a una mujer apache. Dicen que escapó por aquí». Mateo sintió el peso del peligro caer sobre él. Adentro, la mujer escuchó cada palabra y cerró los ojos, temblando. Los jinetes seguían frente al rancho, con sus sombreros bajos y sus manos cerca de las armas. El aire se volvió pesado, como si el desierto guardara la respiración. Mateo mantenía una expresión tranquila, pero por dentro sentía un nudo de peligro que no sabía cómo manejar. Él no quería mentir, pero tampoco podía entregar a la mujer que había encontrado casi muerta. «No he visto a ninguna apache», respondió con voz firme. Los jinetes lo miraron con sospecha. Uno de ellos bajó del caballo y caminó hacia la puerta del rancho. Sus botas golpeaban el piso como un aviso. Mateo se adelantó para bloquearle el paso. «Es mi rancho», dijo con calma. «No tienen permiso para entrar». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «No pedimos permiso». Mateo sintió su mano temblar un poco, pero no se movió. La tensión creció, y por un momento pareció que el hombre iba a empujarlo. Pero entonces, otro jinete habló desde su caballo. «Vamos. No vale la pena perder tiempo aquí. Si la apache está viva, no llegará lejos». El primero dudó unos segundos, pero finalmente volvió a montar. Los 3 dieron media vuelta y se alejaron, levantando una nube de polvo. Aún así, Mateo sabía que volverían. Ese tipo de hombres nunca se rendían fácil. Cuando entró al rancho, encontró a la mujer apache sentada en la cama, respirando rápido. Sus ojos oscuros estaban llenos de miedo y rabia mezclados. Ella había escuchado todo. Había comprendido el riesgo que Mateo había corrido por ella. «No tenías que protegerme», dijo con voz débil, pero dura.
Te iban a matar, contestó él. No iba a dejarlos entrar. Ella bajó la mirada, como si cargara un peso enorme en los hombros. Por un momento ninguno habló. El silencio era tan profundo que se escuchaba el viento pasando entre las tablas del rancho. Mateo se acercó lentamente. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué te buscan? La mujer lo miró con ojos llenos de lucha interna. Era como si quisiera hablar, pero algo dentro de ella lo impidiera. Un secreto. Un recuerdo. Un trauma profundo. No puedo decirlo, susurró. Si hablo, muero. Y tú también. Mateo sintió un frío recorrerle la espalda. Entonces no digas nada. Pero déjame ayudarte. Ella lo observó largo rato, como si tratara de leer su alma. No estaba acostumbrada a confiar en nadie, y menos en un hombre blanco. Su vida había sido siempre una mezcla de supervivencia y dolor. Pero algo en la mirada de Mateo tenía verdad, una verdad que ella no había visto en mucho tiempo. Me llamo Naira, dijo finalmente. Era la primera cosa personal que compartía. Un pequeño puente de confianza. Mateo sonrió un poco. Es un buen nombre. Naira respiró profundo, tomando fuerzas. Ellos, empezó a decir, pero su voz se quebró. Ellos me atraparon, porque vi algo que ellos escondían. Mateo se sentó en la silla junto a la cama. ¿Qué viste? Los ojos de Naira se llenaron de un miedo distinto, un miedo que no venía del dolor físico, sino de algo más grande, algo oscuro. Un acuerdo, dijo en un susurro. Un trato ilegal entre un hombre del pueblo y unos contrabandistas. Yo no debía estar ahí. Me vieron, y me quisieron callar. Mateo apretó los dientes. Ahora entendía mejor el peligro. Si era verdad lo que ella decía, entonces había hombres poderosos detrás de esto. Te prometo algo, dijo él con firmeza. Mientras estés en mi casa, nadie te va a tocar. Naira lo miró, pero sus ojos no mostraron alivio. Mostraron algo más, un secreto más grande que todavía no se atrevía a decir. Un secreto que podía destruir a ambos. Los jinetes seguían frente al rancho, con sus sombreros bajos y sus manos cerca de las armas. El aire se volvió pesado, como si el desierto guardara la respiración. Mateo mantenía una expresión tranquila, pero por dentro sentía un nudo de peligro que no sabía cómo manejar. Él no quería mentir, pero tampoco podía entregar a la mujer que había encontrado casi muerta. No he visto a ninguna apache, respondió con voz firme. Los jinetes lo miraron con sospecha. Uno de ellos bajó del caballo y caminó hacia la puerta del rancho. Sus botas golpeaban el piso como un aviso. Mateo se adelantó para bloquearle el paso. Es mi rancho, dijo con calma. No tienen permiso para entrar. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. No pedimos permiso. Mateo sintió su mano temblar un poco, pero no se movió. La tensión creció, y por un momento pareció que el hombre iba a empujarlo. Pero entonces, otro jinete habló desde su caballo. Vamos. No vale la pena perder tiempo aquí. Si la apache está viva, no llegará lejos. El primero dudó unos segundos, pero finalmente volvió a montar. Los tres dieron media vuelta y se alejaron, levantando una nube de polvo. Aún así, Mateo sabía que volverían. Ese tipo de hombres nunca se rendían fácil. Cuando entró al rancho, encontró a la mujer apache sentada en la cama, respirando rápido. Sus ojos oscuros estaban llenos de miedo y rabia mezclados. Ella había escuchado todo. Había comprendido el riesgo que Mateo había corrido por ella. No tenías que protegerme, dijo con voz débil, pero dura. Te iban a matar, contestó él. No iba a dejarlos entrar. Ella bajó la mirada, como si cargara un peso enorme en los hombros. Por un momento ninguno habló. El silencio era tan profundo que se escuchaba el viento pasando entre las tablas del rancho. Mateo se acercó lentamente. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué te buscan? La mujer lo miró con ojos llenos de lucha interna. Era como si quisiera hablar, pero algo dentro de ella lo impidiera. Un secreto. Un recuerdo. Un trauma profundo. No puedo decirlo, susurró. Si hablo, muero. Y tú también. Mateo sintió un frío recorrerle la espalda. Entonces no digas nada.
pero déjame ayudarte. Ella lo observó largo rato, como si tratara de leer su alma. No estaba acostumbrada a confiar en nadie, y menos en un hombre blanco. Su vida había sido siempre una mezcla de supervivencia y dolor. Pero algo en la mirada de Mateo tenía verdad, una verdad que ella no había visto en mucho tiempo. Me llamo Naira, dijo finalmente. Era la primera cosa personal que compartía. Un pequeño puente de confianza. Mateo sonrió un poco. Es un buen nombre. Naira respiró profundo, tomando fuerzas. Ellos, empezó a decir, pero su voz se quebró. Ellos me atraparon, porque vi algo que ellos escondían. Mateo se sentó en la silla junto a la cama. ¿Qué viste? Los ojos de Naira se llenaron de un miedo distinto, un miedo que no venía del dolor físico, sino de algo más grande, algo oscuro. Un acuerdo, dijo en un susurro. Un trato ilegal entre un hombre del pueblo y unos contrabandistas. Yo no debía estar ahí. Me vieron, y me quisieron callar. Mateo apretó los dientes. Ahora entendía mejor el peligro. Si era verdad lo que ella decía, entonces había hombres poderosos detrás de esto. Te prometo algo, dijo él con firmeza. Mientras estés en mi casa, nadie te va a tocar. Naira lo miró, pero sus ojos no mostraron alivio. Mostraron algo más, un secreto más grande que todavía no se atrevía a decir. Un secreto que podía destruir a ambos. El rancho estaba rodeado de silencio otra vez. Los jinetes se habían ido, dejando un aire pesado, como si el peligro aún estuviera escondido detrás de cada sombra. Mateo cerró la puerta con fuerza y se apoyó en ella, respirando hondo. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos estaban llenos de decisión. Naira lo observaba desde la cama. Había escuchado cada palabra, cada amenaza, cada segundo de tensión. Mateo no era un guerrero, no era un hombre acostumbrado a peligros de ese tipo. Era un ranchero simple, un hombre que cuidaba vacas y trabajaba la tierra. Y aún así, había enfrentado a 5 hombres armados, por ella. Por primera vez en mucho tiempo, Naira sintió algo extraño en el pecho. No era miedo. No era dolor. Era algo más cálido, algo que hacía muchos años no sentía, confianza. No tenías que arriesgarte así, dijo con voz baja. Mateo levantó la mirada. No iba a dejarlos entrar. No mientras tú estés herida. Naira apretó la manta con los dedos. Esos hombres no se detendrán. No entiendes quién está detrás de ellos. Mateo caminó hacia la mesa y sirvió un poco de agua en un vaso. Entonces explícame. Dime qué está pasando. Ayúdame a entender para poder protegerte mejor. La mujer dudó. Su respiración se volvió más lenta, como si estuviera decidiendo si hablar o quedarse en silencio para siempre. Había crecido aprendiendo que confiar en un extraño era un error mortal. Pero ese hombre había puesto su vida entre ella y las armas de sus enemigos. Tal vez, merecía saber. Mi nombre es Naira, repitió, esta vez más firme. Mateo se sentó en la silla frente a ella. Es un nombre fuerte. Ella hizo una pequeña sonrisa, pero rápido desapareció. Sus ojos volvieron a ponerse serios. No querían matarme solo por ser apache, comenzó. Querían matarme porque vi algo. Algo que ellos nunca quisieron que saliera a la luz. Mateo inclinó la cabeza. ¿Qué viste? Naira respiró profundo, recordando. Vi un intercambio. Un trato entre un hombre importante del pueblo y unos contrabandistas. Traían armas, dinero, y algo más que no pude ver. Pero lo que escuché fue suficiente para que quisieran callarme. Mateo sintió un escalofrío. ¿Quién era ese hombre? Naira apretó la mandíbula. El sheriff. El mundo se detuvo por un segundo. Mateo abrió los ojos, sorprendido. Todo encajaba. El sheriff siempre había sido respetado, pero también se decía que tenía tratos oscuros. Ahora lo sabía con seguridad. El sheriff, susurró. Él envió a esos hombres. Naira asintió con una expresión amarga. Me vieron escondida detrás de unas rocas. Entonces me atraparon, me golpearon y me dejaron a la mitad del desierto para que muriera sin ruido, sin testigos. Mateo apretó los puños. Son unos cobardes. Naira lo miró. Si te quedas conmigo,
Ellos te harán lo mismo que a mí. Mateo no dudó. No me importa. Ella parpadeó, sorprendida por la rapidez de su respuesta. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Mateo se quedó en silencio unos segundos. Luego habló con voz sincera. No tienes que conocer a alguien para saber cuando necesita ayuda. Te dejaron morir, pero yo no voy a hacer lo mismo. Naira sintió que algo en su interior se rompía. No un dolor, sino un muro. Uno que había construido durante años para sobrevivir. Gracias, susurró, y sus ojos brillaron un momento. Mateo se levantó. Necesitas comida y más agua. Y después, tenemos que buscar un lugar seguro. Porque cuando caiga la noche, ellos van a volver. Naira lo siguió con la mirada. Mateo. Él la miró desde la puerta. Si ellos vienen, yo lucharé contigo. Ese fue el momento en que ella decidió confiar de verdad. No porque él fuera fuerte, sino porque era valiente. Y a veces, la valentía valía más que cualquier arma. La noche cayó rápido sobre el desierto, tan silenciosa que cada movimiento parecía un ruido enorme. La luna llena iluminaba todo con un brillo blanco, casi frío, como si el cielo quisiera mostrarles cada peligro a la vista. Mateo preparaba 2 caballos afuera del rancho mientras Naira luchaba por ponerse de pie dentro de la casa. Aunque su cuerpo todavía estaba débil, su espíritu estaba decidido. Sabía que quedarse allí significaba muerte. Y lo peor, arrastraría a Mateo con ella. No podía permitir eso. Mateo entró y la encontró apoyada en la pared, respirando fuerte pero firme. No tienes que caminar, dijo él. Puedo cargarte. Naira negó con la cabeza. No soy una carga. Puedo hacerlo. Mateo no insistió. Sabía que discutir con ella solo gastaría tiempo. La ayudó a colocarse una manta sobre los hombros para protegerla del frío de la noche, y después la acompañó afuera. Los caballos estaban inquietos, como si sintieran que algo malo se acercaba. Los perros también estaban nerviosos, caminando de un lado a otro. Tenemos que irnos ya, dijo Mateo. Naira subió al caballo con dificultad. Mateo tomó las riendas de ambos animales y miró hacia el camino. La luna iluminaba las huellas recientes de los jinetes. Ellos volverían, y pronto. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó ella. A las colinas del norte, respondió. Hay un cañón donde nadie entra. Podemos escondernos ahí por un tiempo. Naira asintió. Conozco ese lugar. Pero es peligroso. Mateo sonrió un poco. Todo es peligroso últimamente. Comenzaron a avanzar por el desierto. Los cascos de los caballos golpeaban la tierra con un ritmo suave. El viento helado pasaba por sus caras, y el silencio parecía acompañarlos como un testigo silencioso. Pero no habían avanzado mucho cuando ambos escucharon un sonido que les aceleró el corazón. Caballos, muchos caballos. Mateo giró la cabeza. A lo lejos, vio luces moviéndose en dirección al rancho. Antorchas. Ellos habían vuelto. Y no estaban solos. Rápido, dijo Mateo. No pueden vernos. Naira agarró fuerte la silla del caballo, sintiendo como su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la memoria de lo que esos hombres le habían hecho. No quería volver a caer en sus manos. Prefería morir peleando. Tomaron un camino estrecho que casi nadie conocía, cubierto de arbustos secos y rocas. Pero avanzar por allí era difícil. Naira apretaba los dientes para soportar el dolor. Si no puedes continuar, dime, le dijo Mateo. Ella lo miró fijo. Voy a seguir, aunque tenga que arrastrarme. Mateo sintió un respeto profundo por ella. Era fuerte, más fuerte de lo que él imaginaba. De pronto, un disparo rompió el silencio de la noche. ¡Van! El sonido retumbó entre las rocas. Un caballo relinchó a lo lejos. Los jinetes los habían visto o habían encontrado rastro cerca. ¡Agáchate!, gritó Mateo. Naira bajó la cabeza contra el lomo del caballo mientras Mateo tiraba de las riendas para acelerar. El viento golpeaba sus caras, y la luna iluminaba el camino con un brillo casi cruel. Detrás de ellos, voces gritaban órdenes. Por allá. No los dejen escapar. La queremos viva.
Esa última frase hizo que el corazón de Naira se congelara. ¿Por qué la querían viva? ¿Qué planeaban hacerle? Ella respiró hondo y apretó los puños. No iba a permitir que la atraparan otra vez. Finalmente llegaron a una zona más alta, donde las rocas grandes formaban sombras que podían esconderlos. Mateo descendió del caballo y ayudó a Naira a bajar. Tenemos que movernos entre las piedras, dijo él. Los perderemos, respondió ella. Conozco un camino secreto entre estas colinas. Mateo la miró sorprendido. Muéstrame. Ella señaló una grieta entre dos rocas gigantes. Un paso estrecho que apenas se veía bajo la luz de la luna. Ahí, susurró. Los gritos se escuchaban cada vez más cerca, pero ellos se metieron por el camino oculto, cubiertos por la oscuridad. Mientras avanzaban entre rocas frías y sombras largas, Mateo entendió algo. Esa noche no solo estaban escapando. Esa noche sus destinos se estaban uniendo. El paso secreto entre las rocas era oscuro y angosto. Apenas cabían dos personas caminando una detrás de la otra. La luna no llegaba a entrar, y solo el eco de los pasos rompía el silencio. Mateo caminaba detrás de Naira, sosteniéndola por si perdía el equilibrio. Ella avanzaba con esfuerzo, respirando fuerte, pero con una determinación que sorprendía a cualquiera. Mientras más se adentraban, más se apagaban los gritos de los jinetes. Ya no podían ver las antorchas, y el ruido de los caballos empezó a desaparecer. Estaban a salvo, por ahora. Cuando llegaron a una zona más amplia dentro del cañón, Mateo la ayudó a sentarse sobre una roca plana. Su cuerpo estaba cansado, pero sus ojos seguían alerta. Tenemos que descansar un poco, dijo Mateo. Después seguimos. Naira asintió. Tenía las manos temblando, pero no por debilidad, sino por los recuerdos que la perseguían. Mateo lo notó. Naira, dime la verdad, dijo con voz tranquila. Necesito saber exactamente qué pasó. Todo. Si no entiendo bien, no podré ayudarte. Ella bajó la mirada. Hubo un largo silencio. Parecía que estaba luchando contra algo muy profundo. Contra un dolor, un trauma, o quizá un miedo que aún no podía decir en voz alta. No fue un simple trato ilegal, dijo finalmente. Mateo se puso tenso. ¿Qué quieres decir? Ella respiró hondo, como si se preparara para cargar con un peso enorme. Yo no solo vi al sheriff haciendo negocios con contrabandistas, explicó. Vi lo que movían. Lo que llevaban escondido. Mateo frunció el ceño. ¿Drogas, armas, qué era? Naira negó con la cabeza. Peor. El silencio se volvió más pesado. Era gente, dijo ella en un susurro que estremeció a Mateo. Mujeres, niños. Hizo una pausa. Los estaban vendiendo. Mateo abrió los ojos con horror. Su estómago se apretó. ¿Estás diciendo que el sheriff está metido en eso? Sí, respondió ella con dolor. Y no solo él. Hay más hombres importantes del pueblo. Gente que viste todos los días. Gente que dice proteger a inocentes. Mateo apretó los puños con fuerza. Ese es un pecado que no se puede perdonar. Naira lo miró. Y ellos lo saben. Por eso me querían muerta. Yo escuché nombres. Vi caras. Ellos me atraparon antes de que pudiera escapar. Me golpearon, me amarraron, y me llevaron al desierto para que el sol hiciera el resto. Mateo sintió su respiración acelerarse, una mezcla de rabia y tristeza. No merecías eso. Nadie lo merece. Ella desvió la mirada, luchando contra las lágrimas. Creí que iba a morir sola. Creí que no vería otro amanecer. Y entonces, me encontraste tú. Mateo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Yo no hice nada especial. Naira lo miró fijamente. Sí, Mateo, hiciste algo que muy poca gente hace. Me viste caer, y me levantaste. El viento sopló suave entre las rocas. Era un viento triste, como si el desierto hubiera escuchado la confesión y guardara respeto. ¿Por qué no te fuiste cuando tuviste la oportunidad? Preguntó ella de pronto. Mateo pensó por un momento. Porque no podía dejarte morir. Porque no soy como ellos. ¿Y por qué? Hizo una pausa, mirando sus manos.
Porque algo me dice que tú y yo no nos encontramos por casualidad. Naira sintió un pequeño temblor en el corazón. Si sigo contigo, estamos en peligro. Lo sé, dijo él. Si te quedas conmigo, van a intentar matarte. Mateo levantó la mirada, firme. Entonces tendrán que intentarlo. El silencio se volvió profundo. Era la primera vez que alguien aceptaba morir con ella en lugar de dejarla sola. Pero antes de que pudiera responder, un ruido fuerte rompió la tranquilidad. Un golpe seco, como una piedra moviéndose. Luego otro. Mateo se puso de pie de inmediato. ¿Escuchaste eso? Naira también se levantó, aunque con dificultad. No estamos solos. Las sombras entre las rocas comenzaron a moverse. Y entonces lo entendieron. Los jinetes habían encontrado la entrada del cañón. La cacería no había terminado. Las sombras entre las rocas se movían cada vez más rápido. Mateo sintió como el aire alrededor se volvía tenso, como si el desierto quisiera avisarles que algo terrible estaba por comenzar. Naira también lo notó, su respiración se volvió corta, rápida, llena de alerta. Tenemos que movernos, dijo Mateo en un susurro. Pero ya era tarde. Un disparo retumbó dentro del cañón. ¡Van! La bala pegó en una roca detrás de ellos, levantando polvo. Mateo empujó a Naira hacia un lado para cubrirla, y ambos cayeron al suelo. Las sombras se hicieron más claras cuando los jinetes entraron al paso estrecho, usando antorchas y armas. Sus voces llenaban todo el espacio. Los vimos entrar aquí. Busquen entre las rocas. Ella no puede escapar otra vez. Naira sintió un nudo en el estómago. No había escapatoria fácil. El paso por donde habían entrado ahora estaba lleno de enemigos. Y si los atrapaban ahí, la muerte sería segura. Mateo tomó su mano y la apretó con fuerza. Sígueme. Conozco otra salida, dijo, aunque no estaba completamente seguro. Ella no dudó. Lo siguió mientras se arrastraban entre rocas frías, tratando de hacer el menor ruido posible. Los jinetes se acercaban más. Las antorchas iluminaban las paredes del cañón como si fueran llamas vivas. ¿Dónde está la Apache? Encuéntrenla. El sheriff paga bien por su cabeza. Esas palabras hicieron temblar a Naira, pero también encendieron algo dentro de ella, rabia. No quería seguir huyendo. No quería seguir siendo una víctima. Pero todavía no tenía fuerzas para luchar de frente. Mateo y ella llegaron a una abertura en la roca. Era estrecha, pero suficiente para que ambos pudieran pasar. Mateo entró primero y le ofreció la mano para ayudarla. Despacio, susurró. Pero antes de que Naira pudiera avanzar, un segundo disparo resonó. ¡Van! La bala rozó la piedra junto a su cabeza. Ella se agachó instintivamente y luego empujó su cuerpo dentro del hueco. Mateo tiró de ella hasta que quedaron escondidos detrás de una pared de piedra natural. Ambos respiraban fuerte, temblando por el susto. Están muy cerca, susurró Naira. Lo sé, pero aún no nos tienen, respondió Mateo. Los enemigos buscaron por varios minutos, iluminando cada rincón. Los pasos de los caballos retumbaban sobre las rocas y las voces se mezclaban con el eco del desierto. Pero finalmente, los hombres se movieron hacia otro lado, convencidos de que sus presas aún estaban más adelante. El sonido de las antorchas se fue perdiendo, dejándolos en un silencio oscuro. Naira se dejó caer en la pared, exhausta. Mateo también bajó la cabeza, tratando de controlar la adrenalina. No podemos seguir así, dijo ella con voz baja. Ellos no se detendrán. Y tú perderás la vida por ayudarme. Mateo la miró fijamente. Mi vida no significa nada si dejo que esos hombres te hagan daño. Ella lo observó, sorprendida por la sinceridad en su voz. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo, gratitud y algo más profundo, algo que ella no esperaba sentir nunca más. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Mateo respiró hondo. Porque cuando te encontré en la arena, algo me dijo que tu destino estaba unido al mío. No sé cómo explicarlo. Solo sé que no puedo abandonarte. Los ojos de Naira se suavizaron. Por primera vez, permitió que una lágrima escapara. No era de miedo. Era de alivio. Pero la calma duró poco. De pronto, un fuerte crujido se escuchó arriba.
Rocas sueltas cayeron del borde del cañón. Un caballo relinchó. Nos encontraron, susurró Naira con pánico. Mateo agarró su mano. ¡Corre! Salieron del hueco y comenzaron a bajar por un camino estrecho entre rocas. Las antorchas volvieron a encenderse detrás de ellos. Los hombres gritaban, furiosos por haber perdido a sus presas. Ahí están. No los dejen escapar. Atrápenlos vivos. Mateo y Naira corrieron, aunque cada paso le dolía a ella. Pero no se detuvo. No esta vez. No ahora. Al final del cañón, el paisaje se abrió y vieron algo que los hizo temblar. El rancho de Mateo estaba ardiendo en llamas. Los jinetes habían llegado antes que ellos. Y habían quemado todo. La casa. El corral. El establo. Toda su vida, reducida a fuego. Naira apretó la mano de Mateo. Y dijo en voz baja. Esto es culpa mía. Las llamas del rancho iluminaban el cielo oscuro, como si un pedazo del infierno hubiera caído sobre la tierra. El fuego crecía rápido, devorando la madera seca y todo lo que Mateo había construido durante años. Él se quedó mirando, inmóvil, con los ojos abiertos y el corazón hecho pedazos. Mi casa, susurró, sin poder creerlo. Naira sintió un golpe de culpa tan fuerte que casi le cortó la respiración. Todo lo que Mateo tenía estaba ardiendo por su culpa. Él la había salvado, y ahora perdía todo por protegerla. Lo siento, dijo con la voz quebrada. Esto no debía pasar. Si me hubiera ido, si no me hubieras ayudado. No digas eso, la interrumpió Mateo, con la mirada fija en el fuego. No fue tu culpa. Ellos hicieron esto. Las llamas reflejaban en los ojos de Naira. Cada chispa era como un recuerdo de su pasado, pérdida, dolor, soledad. Pero esta vez era distinto. Esta vez no estaba sola. Mateo estaba allí, y por su culpa, él había perdido su hogar. De pronto, escucharon voces detrás. Los vimos correr hacia aquí. No pueden estar lejos. Encuentren al Apache. Los hombres del sheriff rodeaban el rancho, buscando entre las sombras. Naira agarró a Mateo del brazo con fuerza desesperada. Mateo, escúchame, susurró. Tienes que entregarme. Él giró la cabeza bruscamente. ¿Qué? No. Es la única forma. Si lo haces, ellos se irán. Dejarán de perseguirte. No podrás esconderte toda tu vida por mi culpa. Mateo negó con la cabeza, casi con rabia. Jamás te voy a entregar. Los gritos se acercaban. Las sombras de los jinetes se movían entre las llamas. El tiempo se acababa. Naira respiró profundo, tratando de mantener la calma. Si te capturan conmigo, te matarán igual que a mí. Deja que me entregue. Yo ya viví suficiente dolor. Puedo soportar un poco más. Mateo dio un paso hacia ella, su rostro lleno de firmeza. No entiendes. Si te entregas, no solo te matarán. Te harán sufrir. Y yo no voy a permitir eso. Naira sintió que algo se movía en su pecho, algo que no había sentido en años. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgas tanto por mí? Mateo se quedó en silencio un momento, buscando las palabras. Porque tú mereces vivir. Porque eres valiente, fuerte, justa. Y porque, aunque no sé por qué, siento que mi destino es protegerte. Ella apartó la mirada, luchando con sus emociones. No soy tu destino, Mateo. Soy tu ruina. Entonces me arruinaré contigo, respondió él, con voz suave pero decidida. Un disparo resonó cerca. ¡Bam! La bala pegó en un poste incendiado. Los hombres estaban cada vez más cerca. Los vi. Están detrás de los corrales. Rápido, rodeen el área. Naira dio un paso adelante, lista para entregarse. Mateo la tomó del brazo. No, dijo él. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y cariño. Déjame hacerlo. Es mejor que uno muera, y no los dos. Mateo respiró hondo, tratando de pensar, de encontrar una salida. Y entonces, tomó una decisión que le partió el alma. Está bien, susurró. Me entregaré yo. Naira quedó paralizada. ¿Qué?
No. No. Mateo, no puedes hacerlo. Ellos no saben quién soy. Si salgo diciendo que tú te fuiste, que yo te escondí, ellos me llevarán a mí, no a ti. Te matarán. Gritó ella con desesperación. Tal vez, dijo Mateo. Pero tú vivirás. Las lágrimas bajaron por el rostro de Naira. No. No lo permito. No quiero esto. Él le tomó la cara suavemente. Naira, tú vales más que mi vida. Ella tembló, su corazón latiendo tan fuerte que dolía. Mateo, no me dejes sola. Los gritos se acercaban. Los pasos estaban a metros. El fuego, la noche, la muerte, todo estaba encima. Mateo tomó aire una última vez. No voy a dejarte sola, susurró. Pero déjame protegerte, aunque sea por última vez. Se levantó y dio un paso hacia la luz del fuego. Naira gritó en silencio, con el alma desgarrada. Porque sabía que si él hacía eso, no habría regreso para ninguno de los dos. Las llamas seguían subiendo al cielo, iluminando la noche como un gran faro de tragedia. Los hombres del sheriff avanzaban entre sombras y fuego, gritando órdenes y buscando a su presa. Mateo estaba listo para salir y entregarse, pero antes de dar el primer paso, sintió una mano agarrar su brazo con fuerza. Era Naira. Su rostro estaba lleno de lágrimas, pero sus ojos tenían algo nuevo, determinación. No lo hagas, susurró. No voy a dejar que mueras por mí. Mateo intentó soltarse suavemente. Es la única manera. No, repitió ella, más firme. No voy a perder a otra persona que se preocupa por mí. Ya perdí demasiado. Ya sufrí demasiado. No voy a permitir que tú seas el siguiente. Los pasos se acercaban. Uno de los jinetes apareció entre las llamas, apuntando con su arma. Ahí están. Mateo empujó a Naira hacia las rocas. Corre, yo los detengo. Pero esta vez, Naira no obedeció. Se paró frente a él, bloqueando su camino. No hay más huida, dijo ella. Esta vez luchamos juntos. Mateo la miró, sorprendido por su fuerza. Antes era una mujer herida, débil, perseguida, pero ahora estaba de pie, firme, como una guerrera que había renacido de la arena del desierto. «¿Estás herida?», dijo Mateo. «Estoy viva», respondió. «Y eso es suficiente». Los jinetes comenzaron a rodearlos, pero entonces Naira levantó la voz, con un tono tan fuerte que hasta el fuego pareció detenerse. «Yo soy la que quieren», gritó. «Yo vi todo. Yo sé lo que hizo el sheriff». Los hombres se congelaron por un segundo. Ninguno esperaba que ella hablara así, tan directo, tan valiente. «Los vi vender niños. Los vi negociar con contrabandistas. Sé sus nombres». Un murmullo de tensión recorrió el grupo de jinetes. Algunos intercambiaron miradas nerviosas. Otros bajaron la vista, como si la verdad les quemara el alma. Mateo aprovechó ese momento. «Ustedes no son jueces», dijo con fuerza. «Están siguiendo órdenes de un hombre corrupto. Mírense. ¿Van a seguir defendiendo a un monstruo?». El hombre con barba negra, el líder, levantó su arma, furioso. «Cállate». Pero uno de los otros jinetes habló de pronto. «He oído rumores». Hizo una pausa. Rumores de mujeres desaparecidas, de niños que nunca regresaron. El líder lo miró con rabia. «Eres un idiota. El sheriff nos paga por no hacer preguntas». «Pues yo sí quiero preguntar», dijo el jinete, bajando el arma. «¿Qué estamos haciendo? ¿Quemando casas? ¿Matando inocentes?». El grupo empezó a dividirse. Algunos levantaron las armas. Otros las bajaron. El caos estaba por estallar, y entonces una nueva voz se escuchó a lo lejos. «Bajen las armas todos». Era un viejo del pueblo, un hombre respetado que había seguido las antorchas hasta el rancho. Traía a 2 vecinos más, todos armados. «Sabemos lo que pasa aquí», dijo con fuerza. «Sabemos lo que hace el sheriff. Este rancho no va a ser un lugar de asesinato esta noche». El líder gritó. «Cállense. Ustedes no saben nada». El viejo lo apuntó. «Sé que un hombre que quema casas y persigue mujeres no es un hombre de ley. Es un criminal.
El grupo se encendió en discusión. Los gritos crecieron. Unos querían pelear, otros querían huir, otros querían arrestar al sheriff. Naira aprovechó ese caos. Mateo, susurró. Ahora. Vayámonos. Él asintió. Tomó su mano y corrieron hacia un pequeño sendero detrás del rancho que aún no estaba cubierto de fuego. Los jinetes estaban demasiado ocupados discutiendo para perseguirlos. Cuando estuvieron lejos, se detuvieron sobre una loma. Desde ahí vieron el rancho quemarse, pero esta vez no se sintió como el final. Naira respiró hondo. Lo siento por tu hogar. Mateo la miró, y por primera vez desde el incendio, sonrió un poco. Un hogar no es una casa, Naira, dijo. Un hogar es donde está alguien que vale la pena proteger. Ella se quedó en silencio, con los ojos brillando. ¿Y ahora qué? Preguntó. Mateo miró el horizonte. El desierto, a pesar de todo, parecía nuevo, como una promesa. Ahora empezamos de nuevo, respondió. Tú y yo. Naira tomó su mano. Entonces caminaré contigo, Mateo. A donde sea. El fuego del rancho se apagaba lentamente detrás de ellos, pero frente a ellos. Un destino nuevo empezaba a nacer.